Bienvenidos a Soy Ignorante del Sistema. Aquí no pretendemos saberlo todo, pero queremos compartir lo que hemos aprendido y estamos aprendiendo. Somos Otilio Conde y Katiuska Conde. En este espacio nos acompañarán maestros que, con sus vidas y experiencias, nos enseñarán el verdadero significado de perseverar en un sistema que a veces se siente como un laberinto. Hablaremos sobre los retos y éxitos de la vida como inmigrante, cómo entender temas tan complejos como gestión financiera y patrimonial en Estados Unidos. Este podcast no es solo información, es una guía, una mano amiga y una puerta para entender las reglas del juego. Acompáñanos y juntos aprendamos a navegar este sistema. Le damos la más cordial bienvenida a Soy Ignorante del Sistema. Les habla Otilio Conde, desde el podcast donde aprendemos y profundizamos en temas que nos hacen repensar el mundo. El día de hoy me encuentro solo frente a las cámaras y no es por casualidad. Hoy es un capítulo especial, diferente a todo lo que hemos conversado anteriormente, porque a veces hay que caminar el proceso solo y hay que transmitir el mensaje solo y no se necesita ni intermediario. Y en este caso no es un episodio más, es mi declaración de vida, ya que aproximadamente hace 2 años, específicamente el 17 de enero del 2024, sufrí un accidente cerebrovascular. Esa fue la fecha en la cual hubo un antes y un después. Un antes, una actividad diaria cotidiana, unas labores normales y naturales de una persona en los Estados Unidos, y ese día hubo una transformación, hubo un cambio en lo rutinario, en lo normal, en lo natural de la vida, en lo natural del proceso. En ese momento no sabía realmente lo que estaba sucediendo en mi organismo, en mi cuerpo, todo lo que estaba ocurriendo en detalle, mas sin embargo percibí que algo no estaba bien. Esas fueron las palabras que yo le expresé a mi esposa a las 4:30 de la mañana, cuando le dije: mi amor, realmente no sé lo que está sucediendo, pero algo no está bien, está muy mal. Ese mal se tradujo en ser trasladado a un centro hospitalario en el cual trabajaron arduamente los doctores para salvar mi vida, para que ese accidente cerebrovascular no fuera definitivamente la última historia en mi vida. Gracias a Dios, gracias a su misericordia, porque las estadísticas son muy desgarradoras. Por cada 5 personas que sufren un accidente cerebrovascular, una de ellas muere. De cada 5 personas, una queda en muy malas condiciones. Y solamente 3 de esas personas que sufren un accidente cerebrovascular cuentan con mejores condiciones para recuperarse, para rehabilitarse, para transformarse. Ciertamente la ACV fue un impacto en mi vida, pero mi decisión de rehabilitarme, la decisión que Dios colocó en mi corazón de transformar esa condición que ocurrió, fue lo que marcó la diferencia. En ese proceso en el cual estás acompañado con personas extraordinarias, donde Dios sea el principal baluarte, mi esposa, mis hijos, mi familia, mis amigos, fueron los que me impulsaron con su amor, con sus oraciones, con su apoyo en continuar adelante. Difícil en este momento solamente decir nombre por nombre, pero son personas extraordinarias. Los doctores que me atendieron en el primer hospital donde lucharon por mi vida, donde una doctora, la recuerdo, que me sentí como cuando la leona protege a sus cachorros. De esa misma manera yo sentí que esa doctora trabajó por salvar mi vida, por resguardar, porque el impacto en mi vida no fuera letal. Las personas me consultan: ¿qué consideras que es lo más difícil de ese proceso? Yo creo que la parte más difícil es reconocer, hacerte consciente de tu fragilidad, de lo frágiles que somos, de los tan temporales que somos. Era un momento en el cual todo aparecía normal, todo funcionaba normal, todo parecía cotidiano, mas sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, el impacto fue transformador. Comienzas a reconocer que existe un cerebro que envía las señales cerebrales para que todo tu organismo se mueva, se desplace, sostenga, te pueda sostener,
se pueda mover. Todo es controlado desde el punto de vista cerebral y no dimensionas lo impactante que eso puede ser en la vida de cualquier persona. Un día antes podía sostener una taza con mi mano, al día siguiente no podía lograrlo. Un día antes podía sostener mi cuerpo, un día después no podía sostenerme por mis propios medios. Tan frágil que no podía asearme por mí mismo. Es impactante ese momento. Sin embargo, en ese momento en el cual eres tan frágil y eres tan vulnerable, hay que tomar una decisión. Y esa decisión fue enfocarme sin excusa. Desenfocarme sin excusas a través de un proceso de aprendizaje de diferentes aspectos. Colocó eso de escribir un libro, el cual hemos denominado Enfocado sin excusas. Y se lo queremos presentar, porque todo se puede romper, menos tu enfoque. Todo en la vida se puede romper, todo. En mi caso, a través de este proceso, yo fui experimentado en un accidente cerebrovascular. Sin embargo, en los procesos de rehabilitación, he conocido otras personas que han enfrentado otro tipo de ACV. Otro tipo de ACV puede ser un divorcio familiar, una quiebra de una empresa, un accidente automovilístico que te dejó en condiciones muy fuertes para poder moverte por ti mismo. Este libro, Enfocado sin excusas, lo podemos resumir en estas palabras. Permítame leerle. Dice: enfocado sin excusas. ¿Qué pasaría si una ACV interrumpiera tu vida en pleno vuelo? Esto no es un libro sobre enfermedad. Es una historia real sobre enfoque, propósito y segundas oportunidades. Enfocado sin excusas narra el viaje de Otilio Conde tras sufrir un accidente cerebrovascular que lo llevó al borde de la muerte, con una narrativa íntima, honesta y profundamente humana. Otilio transforma su testimonio en una guía de vida para quienes se enfrentan crisis físicas, emocionales o empresariales. A lo largo de estas páginas descubrirás 1. Cómo un cuerpo roto puede revelar un alma más fuerte. ¿Por qué el verdadero éxito no está en el ritmo, sino en el enfoque? Lecciones de liderazgo, fe, resiliencia y reinvención, contadas desde una cama de hospital. Este libro no intenta inspirarte con frases bonitas, pretende confrontarte con una verdad urgente. Todo se puede romper menos tu enfoque. Sí, todo se puede romper menos tu enfoque. En ese proceso de rehabilitación fue acompañado por personas extraordinarias que guiaron, estuvieron a mi lado, me acompañaron, y era mi decisión tomar la mejor decisión. ¿Por qué tomar la mejor decisión? Porque la condición en la cual yo me encontraba, las consecuencias que generó el ACV en mi cuerpo eran dolorosas. El recuperarme de esa condición en la cual yo me encontraba era doloroso. Yo tenía que tomar una decisión. ¿Cuál de los dos dolores estoy dispuesto a soportar? El dolor de quedarme en la condición en la cual era totalmente frágil y dependiente absolutamente de las personas, o el dolor de transformarme, el dolor de crecer, el dolor de avanzar. Eso duele, realmente duele, pero necesitas tomar una decisión en tu vida. Frente a las circunstancias que estás viviendo, ¿cuál es la decisión que vas a tomar? ¿Quedarte en el lugar donde te encuentras o avanzar y salir de ese lugar a pesar del dolor que eso representa? En este libro no son palabras bonitas. ¿Por qué no son palabras bonitas? Porque son retos que paulatinamente fui enfrentando, desde que no se moviera mi mano, desde que no la pudiera abrir mi mano, de no poder sostener una taza de agua, de no poder simplemente cortar una carne, porque fue impactante ese momento cuando vi la primera vez que me trajeron comida para alimentarme, ver a mi esposa cortar carne. Y yo decía: Dios mío, eso no lo puedo hacer yo. Eso no lo puedo hacer yo. Y cuando entré en el proceso de rehabilitación, las palabras de mi esposa al doctor fueron: él va a volver a su condición normal. Y las palabras de alerta del doctor fueron: estos 3 primeros meses son críticos. Es tremendo, no te da una afirmación ni una condición de poder recuperarte. Simplemente la criticidad que eso representaba.
cómo estamos enfrentando nuestros retos en la vida, cómo estamos enfrentando esas crisis que tenemos que enfrentar, y seguramente vamos a salir mucho más fortalecidos del escenario en el cual nos encontramos antes. Recientemente mi hijo me hizo una pregunta interesante. Papá, ¿has hecho algunas cosas? Como por ejemplo el podcast Soy Ignorante del Sistema, el libro Enfocado sin Excusa. Eso hubiese ocurrido sin el ACV. Y yo le dije a mi hijo con toda sinceridad, hijo, realmente no creo que eso hubiese ocurrido. Esa circunstancia en mi vida es un accidente cerebrovascular donde dejó consecuencias en todo el lado izquierdo de mi cuerpo. En todo el lado izquierdo de mi cuerpo. Necesitaba pasar por ese proceso para fortalecerme, para ser más fuerte, para poder ayudar a otros, para poder sembrar en otros. Y una forma como Dios ha colocado en mi corazón poder sembrar y bendecir a otros es a través del libro Enfocado sin Excusas. Enfocado sin Excusas no pretende suavizar tu vida de ninguna manera. Existen retos muy fuertes que tienes que enfrentar. No sé cuáles son los retos que tú tienes que enfrentar, pero lo estás enfrentando. Familiares, empresariales, personales. Existe un abanico. Estando en esa cama, Dios me hablaba de un abanico de eventos que podemos estar enfrentando. Pero solo tú sabes cuál es tu ACV. Y solo tú tienes que tomar una decisión. Enfocarte. Y sin excusas. ¿Por qué sin excusas? Porque yo podía decir todas las excusas válidas y suficientes para no esforzarme. Podía indicar que una de las excusas era que mis manos no se movían, que mi pierna no me sostenía, que mis dedos no se movían. Eso eran excusas válidas, totalmente válidas. No era falta de realidad, era una realidad totalmente visible para todas las personas que me veían. Mas sin embargo, a pesar de esas excusas, hay que levantarse con mayor fortaleza, hay que levantarse con mayor valor y pidiéndole a Dios esa fortaleza que te va a llevar a alcanzar tu propósito y tu destino, definitivamente. La gente me pregunta, pero ¿cómo así que fortaleza? ¿De dónde la fortaleza? En ese momento en la cama de ese hospital, Dios trajo a mi corazón la imagen de un niño. ¿Cómo lo iba a hacer? Desde niño observamos cómo ellos intentan caminar, tambalean, se caen, lloran y al día siguiente o en la tarde vuelven a intentarlo. Es decir, por naturaleza tenemos la capacidad de desarrollar ese alcance, ese logro, ese propósito. Lamentablemente, progresivo a nuestro crecimiento, vamos limitándonos a nosotros mismos. Pero por diseño de Dios en nuestra vida, tenemos la capacidad de lograr el objetivo que Dios ha colocado en nuestro corazón. Con esa actitud, con la actitud de ese niño que se iba a levantar, con la actitud que iba a decir, yo voy a hacer lo que necesito hacer. Tú tienes que hacer lo que necesitas hacer y Dios se encargará de hacer lo que a Él le corresponde hacer. Dentro de las lecciones que aprendí, ciertamente esta es una frase que me encanta, que está en el libro. El ACV fue mi maestro, pero mi enfoque fue la elección. El ACV detuvo mi cuerpo físicamente, pero en ese momento de estar detenido físicamente, se activó la fortaleza espiritual, la fortaleza en Dios, para ver las cosas desde cero hacia adelante. Ya había llegado al piso en el cual me encontraba físicamente. Las palabras del doctor, recuerdo, en el momento en el que paulatinamente se iba desconectando el cuerpo a causa del accidente cerebrovascular fue: hay que esperar cuáles son los daños colaterales que el accidente cerebrovascular va a generar en tu cuerpo. Desde ese momento, cuando lleguemos al piso, al mayor impacto, vamos a comenzar el proceso de recuperación. Estar detenido físicamente y completamente al lado izquierdo de mi cuerpo, ese fue mi piso. No sé cuáles son tus pisos, cuál es tu piso actualmente, pero ese fue mi piso. Y de ahí hacia adelante comenzó un proceso de recuperación, comenzó un proceso de ir hacia adelante, de avanzar, de caminar, de enfocarme no en las circunstancias que estaba viviendo, sino en el propósito que quería alcanzar. El propósito era librarme de la independencia de aparatos como una silla de ruedas, como una andadera,
como un bastón, como un soporte de pie, diferentes equipos, porque la tecnología es impresionante lo que he visto en los Estados Unidos. Pero era mi decisión hacer uso de esas herramientas y de ese recurso y poner el máximo empeño y el máximo esfuerzo para lograr la transformación de la condición en la cual me encontraba y la condición que yo deseaba. Era ese niño hambriento de salir adelante, de no desmayar, a pesar de no ver los resultados, a pesar de momentos de decaer, de humanidad. Y somos seres humanos y lo puedo entender completamente. Pero eso no puede ser una excusa para lo que Dios tiene preparado para ti. Si desean conocer más información acerca de este proceso que viví, gracias a Dios, pero que quiero aportar desde mi experiencia de una cama hasta lograr la independencia de los equipos y continuar con el propósito de Dios para mi vida, pueden hacerlo a través de las redes sociales. Están ubicadas en Instagram y en TikTok, como lo son Enfocado Sin Excusa. Allí vamos a comenzar el proceso de publicación de todo lo que hemos vivido, de toda la transformación, de todos los aliados que estuvieron en este camino. Y en este proceso final quiero compartir una pequeña lectura que resume un poco este transitar del libro Enfocado Sin Excusa. Permítame leerles, por favor. La vida puede darte golpes que tú no escoges, pero cómo te levantas sí es tu decisión. El ACV llegó sin aviso, me desconectó el mundo, me tumbó física y emocionalmente. Fue un maestro duro que no pedí, pero que me enseñó las lecciones más profundas que necesitaba aprender. Que no todo es urgente, que el éxito sin enfoque te vacía, que lo importante no se puede seguir postergando. Pero también entendí algo: quedarse en el trauma no es opción, enfocarse sí lo es. Por eso digo que el ACV fue mi maestro, pero el enfoque es mi elección diaria, consistente, intencional, porque cada mañana decido enfocarme en lo que suma, en lo que construye, en lo que tiene propósito, enfocarme en Dios, en mi familia, en mi legado. Pero no se trata solo de estar vivo, se trata de vivir con dirección. Y ese enfoque no vino de la motivación, vino del dolor, pero ahora se convirtió en estilo de vida. Un estilo que me ayuda a construir con sentido y servir con intención. Cada día de mi vida no lo vivo como el último día de mi vida. Lo vivo como el primer día que amé, el primer día que me monté una bicicleta, el primer día que caminé, el primer día que corrí, el primer día que tuve una inspiración, como el primer día. Vive tu vida como el primer día. Gracias por este tiempo y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en Soy Ignorante del Sistema. No olvides sintonizarnos todos los lunes a las 8 a.m. para seguir aprendiendo juntos. Si te gustó el episodio, suscríbete en Apple Podcasts, YouTube, Spotify o Instagram y búscanos como Soy Ignorante del Sistema. Síguenos en Instagram para estar al día con todo nuestro contenido. Gracias por ser parte de esta comunidad y nos vemos en el próximo episodio.